La porción de esta semana lleva el nombre de un personaje que conmocionó al pueblo de Dios al levantar una rebelión en 3 frentes para buscar el derrocamiento de Moisés y de Aarón. Este personaje es Coré. ¿Quién es este tipo cuyo nombre significa calvo? Coré, hijo de Ishar, de la tribu de Leví, sobrino de Amram y primo de Miriam, Aarón y Moisés. La Biblia menciona a este personaje por sus insidias, sus ansias de poder y riqueza. Amram fue nombrado por el príncipe Ramsés como jefe de los esclavos hebreos, pero Coré logró convencer a su tío Amram para que le cediera el cargo, el cual utilizaba para denunciar cualquier fallo de algún compañero esclavo, a sabiendas que sería castigado duramente con el látigo, y él a cambio obtenía prebendas, obtenía beneficio de los oficiales egipcios. Fue la única persona que el día que Aarón presentó ante el pueblo de Israel y a su hermano Moisés como el libertador, que era enviado por Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud que vivían en Egipto, él dudó de Aarón y de Moisés y dudó del mismo Dios. Coré culpó a Moisés durante las plagas, hostigando al pueblo en su contra por los castigos que imponía el faraón, dudando del poder de Dios e intentando que el pueblo no siguiera los preceptos que Dios le enviaba a Moisés. Además de la Biblia, la historia misma nos muestra a Coré haciendo un pacto con la reina de Moab, a cambio de oro y drogas para captar adeptos a causa de 200 personas sin carácter ni conciencia, capaces de vender su alma por un mendrugo de pan para realizar la rebelión que le llevará a obtener el liderazgo del pueblo hebreo, al que había vendido al reino de Mojadita. Conociendo ya la clase de personaje que es Coré, vamos a profundizar más en estas sus entrañas. Números 16, versículos 1 y 2. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones, los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Este término de varones de renombre en hebreo es Anshei Hashem, y lo encontramos en Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es decir, a Coré y sus cómplices se les reconoce exactamente con el mismo término con el cual se le conoce a los hijos de los ángeles caídos, que son los hijos del diablo. El tema va más allá de un calificativo. El tema va a lo que parece ser una cadena de tétricas coincidencias. La historia es bastante conocida. Los ángeles liderados por Azazel bajaron al monte Hebrón y ahí hicieron el pacto de no volver a Dios. Se rebelaron contra Dios y Coré hizo exactamente lo mismo. Números 26:9. Y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Adonai. Se rebeló contra Dios. Y aunque el objetivo de Coré era derrocar principalmente a Moisés y Aarón, al ser estos designados por Dios, Coré y su gen se estaba rebelando contra Dios. Por lo tanto, el destino de Coré tiene que ser el mismo destino que sufrieron los ángeles caídos. El destino de Coré se encuentra en Números 16, versículos 32 y 33. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación.
La palabra Seol en el diccionario Strong es la palabra H7585 y se refiere a un lugar subterráneo donde hay reclusos. O sea, Coré llegó vivo a un lugar subterráneo en donde hay reclusos. Y aquí la pregunta es, ¿quiénes son estos reclusos? Esto se averigua en Judas capítulo 1 versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, de entrada, Coré y los suyos bajaron vivos al lugar donde están los ángeles caídos y que también están vivos. Ahora la pregunta es, ¿aún siguen vivos? ¿Y qué hacen? Para poder responder a esto, tenemos que ubicar en dónde se encuentran. Ya sabemos que en un lugar subterráneo, pero geográficamente, ¿se podrá saber en dónde están? La palabra oscuridad en el Nuevo Testamento es la palabra griega sopos y es traducida de la palabra hebrea afaela, que se comprende como una nube densa, pero a la vez también se refiere a empujar, impulsar. La Torá se conoce como luz y como verdad. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Pero si no andamos en luz y en verdad, estamos en tinieblas. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ya con estas bases, ¿en qué parte del mundo se ha promovido históricamente el oscurantismo? ¿Qué institución ha ocultado históricamente la verdad bíblica? Es ahí donde están las prisiones de oscuridad de los demonios. Es donde los ángeles caídos se mueven. Es donde el pensamiento de Coré sigue vivo, porque es ahí donde se rebelaron contra Dios. Dios se manifiesta a través de su palabra y ellos aborrecen lo que dice la palabra de Dios, porque saben que en su palabra está su presencia.